Pues buenos días, bienvenido a todos. Y pues antes de empezar con la alabanza y poner la reunión delante de Dios, me gustaría pues empezar con unos versículos. La semana pasada compartíamos un poco acerca de cuando la Biblia nos habla de que cuando Dios visita a su pueblo, cuando Dios nos visita, y hablamos que hay momentos donde son Dios especiales, donde Dios en su gracia decide visitar de una manera especial y donde hace cosas extraordinarias entre su pueblo. Pero sí que hablamos de que el milagro más grande es que Dios nos visitó en Cristo, ¿no? Se hizo hombre, habitó entre nosotros y hoy ha abierto ese camino nuevo, vivo, en el cual todos podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia y recibir, ¿no? Las buenas noticias son para todo aquel que cree, ¿no? Entonces, yo me gustaría esta mañana solamente refrescar, porque pudimos ver cómo a veces, aunque es una gracia y una misericordia de parte de Dios de recibir ese momento, pero muchas veces Dios nos visita con su palabra y a veces no hay respuesta de parte nuestra, ¿no? Hemos leído unos pasajes, si os acordáis, que decía de que Jesús pasaba por muchos, en su tierra, en su lugar, y dice que no pudo hacer muchos milagros. ¿Por qué? Por la incredulidad que había en el corazón de los hombres. También el Evangelio de Juan nos enseña y dice, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Y dice, más a los que le recibieron y creyeron en su nombre, le dio la potestad de ser llamados hijos de Dios, ¿no? Y ahí vemos la importancia a veces de que podemos captar esa gracia, esa misericordia, ese privilegio de que Dios nos visite con su palabra, con su presencia, ¿no? Y poder, pues, responder con fe, ¿sí? Quería leer un versículo solamente en Hebreos, versículos que conocemos. En capítulo 3, varias veces el autor nos habla y recuerda que las Escrituras una y otra vez recuerdan de que cuando oímos la voz del Señor, que no endurezcamos nuestro corazón, no endurezcamos nuestro corazón. Y un poco lo que habla de que el endurecimiento tiene que ver con el engaño del pecado. A veces menospreciamos lo que el pecado puede hacer en tu vida y en mi vida, pero Noásole claramente dice que nos engaña de tal manera que endurece nuestro corazón, nos hace insensible a lo que Dios nos habla, hace de aquello que es importante para nuestra vida lo menosprecia y das importancia a cosas dañinas para tu corazón, para mi vida, dejamos a un lado, ¿no? Pero vamos a leer en capítulo 4, 1 dice, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo algunos de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos han anunciado la buena nueva como ellos, pero no les aprovechó a no oír la palabra, no le aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron, ¿no? Y escucharon. Es algo parecido a lo que el apóstol Santiago también dice, que si somos solamente oidores y no hacedores, nos engañamos a nosotros mismos, porque la fe verdadera tiene que ver con huir, pero huir y saber que estás con fe, tiene que ver con que oigo la palabra de Dios, es lo que es verdadero y lo oigo y sé que tengo que obrar en consecuencia de lo que oigo, ¿no? Esa es la fe que Dios espera de ti y de mí, ¿no? Y que podemos entender que eso es una gracia que viene sobre nuestra vida. El hombre vive como se nos habla en sus delitos, en sus pecados, y a veces no nos damos cuenta de que si hay algo que puede sacarnos de ahí, es lo que es la gracia de Dios, es su misericordia, es de cómo uno quiere sacar de una vida vana, de una vida sin sentido, una vida sin propósito, y ponernos en un camino nuevo, vivo, ¿no?
Pero es importante, ¿no? Porque a veces, ¿no? Dios una y otra vez estamos, ¿no? Yo creo y adoramos, alabamos, Dios nos visita, Espíritu Santo nos trae su palabra, nos alimenta, pero ¿cuántas veces no nos aprovecha? ¿No? No nos aprovecha por no ir acompañada de qué? De fe en nuestro corazón. Entonces, yo creo que sin más podemos ponernos de pie, orar, buscar a Dios y que preparemos nuestros corazones, ¿sí? Para que lo que Dios traiga, que pueda producir en nosotros. A mí me encanta cuando la Biblia nos habla y dice la palabra que produce en nosotros, ¿no? Porque cuando Dios produce, de eso se trata, de que lo que oímos, de lo que tal, produzca en nosotros lo que Dios quiere que produzca, ¿no? Y no que seamos personas que parece que siempre tiene que ir alguien detrás recordándonos lo que la palabra de Dios dice porque no estamos haciendo lo que estamos haciendo, ¿no? A veces no es acompañado de fe lo que oímos, porque si es acompañado de fe, produce en nosotros. Amén. Pues, sin más, también los jóvenes no quieren compartir su experiencia en lo que es en el campamento, nos cantarán una canción y Paco nos dará el mensaje, ¿sí?
Entonces, bueno, damos gracias a Dios por todas las cosas que se mueven en la obra en la que vivimos y en la que servimos. Y bueno, vamos a hacer lo que hemos hecho siempre, estirar adelante por la fe, sin saber qué es lo que tiene Dios adelante, pero confiando de que Él lo tiene todo bajo su gobierno y nos enseña en ese tiempo a esperar, a orar, a conocerle de una manera muy personal, porque esos momentos nos van a hacer falta en los tiempos cuando vayan avanzando nuestras vidas y vayamos siendo mayores y más mayores. Necesitamos esa consistencia, esa firmeza, ¿vale? Entonces, Dios siempre es el mismo. Sabemos este versículo, ¿no? ¿Cuándo es el mismo? Siempre, hoy, ayer y en el futuro. Pero ahora la pregunta es, ¿yo soy siempre el mismo? Está claro que no, porque no somos Dios, no tenemos ese poder para poder mantener siempre eso, pero que no sea un desequilibrio tan grande como que dañe nuestra vida. Entonces, el consejo de la palabra de Dios dice, manteneos firmes. La firmeza tiene que ver con poder mantenernos siempre de la misma manera, o lo más aproximado siempre de la misma manera, hoy, mañana y hasta el final, ¿vale? Entonces la palabra de Dios nos da esa firmeza, la comunión entre los hermanos nos ayuda a tener firmeza en Cristo y unas cuantas cosas más nos ayudan, nos aportan firmeza para que podamos seguir siendo los mismos de cuando un día creemos a Cristo y Él nos salvó, ¿sí? Bueno, el mensaje para esta mañana, yo voy a seguir y creo que este va a ser el último mensaje acerca de lo que llevamos hablando unos días, estas semanas atrás, acerca de una vida plena o una vida abundante, ¿vale? Creo que va a ser el último. Si Dios no nos da algo más acerca de esto, ya nos dará otra visión e iremos a por ella. Entonces, vamos con el cuarto mensaje y regresamos, yo poniéndome en el caso de los mensajes de atrás, vamos al capítulo 30 del libro de Deuteronomio, que es ahí a donde hemos empezado con todo esto y a donde vamos a terminar. En el capítulo 30 y en los versículos 19 y 20, por un motivo u otro siempre hemos estado leyendo ahí, en las últimas palabras de Moisés. Palabras que inspiró el Señor para que fueran comunicadas al pueblo de Israel. Si nos ponemos en situación, iban a entrar en la tierra prometida, que es un tipo de cielo. Dice, pero si la tierra prometida era Canaán, y en Canaán había un desastre de vida, era algo terrible ese lugar, por los habitantes que había y por las prácticas religiosas de idolatría. Era tremendo. ¿Cómo va a ser un tipo de cielo? Bueno, en ese sentido está claro que no. Pero hablamos de tierra prometida, tierra de descanso. Y para la Iglesia, que es nuestro tiempo, la tierra de descanso, por llamarlo de alguna manera, es la gloria de Dios. Esa es la promesa, vida y vida eterna. Pero ahora tenemos que vivir aquí. ¿Correcto esto? ¿Sí? ¿Vivimos aquí? Claro, no nos queda otra, no nos podemos desprender de esta tierra, ¿vale? Entonces, bueno, comenzamos con esto en la segunda parte del versículo 19. Después del punto y coma, pone, escoge pues la vida, para que vivas tú y tu descendencia. Le da este consejo. Os he dicho que tenéis la opción de escoger, pero dice, yo, por mi parte, lo que yo os digo que hagáis,
por el bien vuestro y por el bien de vuestras familias, dice, escoge la vida. Escoge servir a Dios. Escoge conocer a Dios. Escoge rendirte a Dios. Escoge abrir tu corazón y que el Señor gobierne tu vida. El Antiguo Testamento vienen cosas que las encontramos, como dijimos, en el Nuevo Testamento. Por tanto, está todo vigente, menos la manera de adoración y la manera de que el pueblo escogido por Dios pues buscaba o adoraba a Dios. En esa situación ha cambiado, ¿sí? Y ha cambiado porque Cristo vino, se encarnó, Hijo de Dios, y a partir de ahí hay otra dispensación o otro tiempo. Nosotros, este es nuestro tiempo, después de Cristo, después de la ofrenda de su propio cuerpo en una cruz, pagando cruelmente por la humanidad. Eran los tiempos de la ofrenda, del sacrificio de animales, donde se sacrificaba para pedir a Dios algo, ofrecer a Dios algo y demás. Pero también se sacrificaba para el perdón, para la expiación, para el perdón de pecados. Dice, y a donde no hay derramamiento de sangre, allí no hay perdón. Y las cosas están así, parece que es un Dios cruel, y el mundo lee esta parte de la Biblia y dice, ¿qué clase de Dios es? ¿No? ¿Cómo actuaba? ¿No? Pues fíjate, ahora que se está poniendo cada vez más en auge estos pensamientos animalistas, ¿no? Se llaman, ¿no? Que casi les importa más la vida de un animal que de una persona. Y las cosas están así. Imaginaros hasta qué punto la mente del hombre, ¿verdad?, por causa de no conocer a Dios, es transformada y endurecida por causa del pecado, de no conocer a Dios, ¿verdad? Pero Cristo lo hizo. Y el mensaje no ha variado desde que comenzó el Evangelio de gracia, no ha variado, es el mismo. Y han pasado bastantes años. Y hace el mismo efecto. Y hoy necesitamos a Cristo en nuestras vidas, sí o sí. Ahora, es una decisión que debemos de tomar nosotros. Decíamos que el otro día que llegamos en un punto donde nos encontrábamos de que había dos puntos de vista, ¿no? O dos caminos a tomar. No que los dos fueran buenos, sino que llegábamos a que todo es por gracia y descartamos totalmente la decisión de que el hombre tiene que tomar, ¿no? O el hombre decide. No es tanto ni una cosa ni la otra. Dios se presenta por medio de Cristo a nuestras vidas, el Espíritu Santo empieza a convencernos, sí, esa es su obra, pero dice que esto pasó y sigue pasando, pero no elegimos la luz. Entonces hay una elección que el hombre tiene que decidir. Ahora digo, ¿qué estoy decidiendo yo? Cuando yo oigo esto, ¿qué es lo que yo decido? ¿Me escondo para qué en las tinieblas? ¿Para que no se vean mis obras? ¿O me expongo a la luz de Cristo para que sean, ¿verdad?, perdonadas mis obras? Este es el plan. ¿Vale? Hemos leído la segunda parte y hay un punto y coma, como dije antes. Y hay tres cosas que vamos a ir lo más rápido posible mirando, vamos a decirlo así. Versículo 20. Ahora dice, punto y coma, amando al Señor tu Dios, atendiendo a su voz, siguiéndole a Él. Dice, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró el Señor a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les habría de dar. Las promesas de Dios se cumplen en el sí y en el amén. Esto es importante que lo sepamos.
Dios no miente. Dios promete y cumple. Ahora, depende mucho de que nosotros recibamos las promesas de Dios si nosotros la parte que nos toca no la cumplimos. Se queda en una promesa de Dios que yo no puedo disfrutar de ella, que yo no puedo vivirla, porque parece que todo lo que Dios nos da y da al hombre es incondicional, sin ninguna condición. O sea, yo me entrego a la cruz por ti y tú no tienes ninguna, sin más, puedes hacer lo que quieras. Eso no puede ser. Hay una condición. Y esas condiciones hay que cumplirlas. De tal manera Dios amó al mundo, ¿no?, que entregó a su Hijo. Lo hizo. Pero si no seguimos leyendo, parece que eso lo hizo el Señor para que todo el mundo pudiera acceder a la salvación y yo ya no tengo nada que hacer. Yo no tengo que decidir. ¿Y por qué algunas personas vemos que no deciden por la verdad? ¿Qué es lo que está pasando? ¿A dónde está el error? ¿En la Biblia? ¿En la manera de leerla? ¿En la manera de entenderla? Pero yo sé que he dicho no a Cristo. Entonces, esas realidades que a veces creemos que solo las sé yo y que solo las pienso yo y que nadie sabe más, Dios las sabe. Y ya están escritas y sacadas a la luz. Porque esta palabra es revelación. Se nos ha descubierto lo que hay que hacer. Se nos ha descubierto lo que el hombre piensa y cómo hace las cosas. Entonces solo hay que seguir un mapa, vamos a decirlo así, un patrón. Y el patrón ya está completado. Ahora hay que seguirle, ¿vale? Entonces hay tres cosas, como he dicho, que vamos a ir mirando. Esta es la condición, amando al Señor tu Dios, ¿sí? Escoge la vida. Tendrás una vida plena, una vida completa, pero aquí hay una condición. Si amamos al Señor con toda nuestra mente, nuestro alma y nuestro corazón, viviremos una vida plena, porque lo demás no nos importará. Porque ese es el mandamiento más grande. Y así lo pone la Biblia. ¿Cuál es el mandamiento más grande en las Escrituras? Amarás al Señor tu Dios. Y lo amarás con toda tu mente, con todo tu ser, con todo lo que tú eres, por encima de todo. ¿Por qué nos encontramos como creyentes con tantos problemas y tanta dificultad de seguir una vida cristiana plena y vivir una vida abundante en medio de todo lo que vemos, de todo lo que sentimos, de todo lo que enfrentamos? Porque se está cumpliendo el mandamiento. Nos esforzamos en cumplir el mandamiento. Amarás al Señor tu Dios. Y con todo. Y lo demás no importa. Decíamos, dice, y no echarás de menos nada. Bueno, esto hay que mirarlo también un poco. Hay personas que se echan de menos cuando no están, ¿sí o no? O ya está, amo a Cristo y ya no echo de menos ni a mi familia, ni a no sé quién. No es así. Está diciendo, no echarás de menos lo que antes era un todo para ti. Mira, una de las características de un verdadero creyente, alguien que nació y ha sido regenerado por Cristo, es de que ha dejado todo. Y no pasa nada, no se murió por haberlo dejado, ¿no? A veces decimos, y ahora esto, y ahora lo otro. Entrégate a Cristo. Y Él hace una obra tan perfecta, tan completa, tan de una manera que nosotros no podemos ni llegar ni a comprender ni entender. Que sí, que hay una tentación, que hay un cierto deseo pero no lo necesitas. Y sentir eso es bueno. Es una confirmación de que he nacido de Dios. Y a veces nos preguntamos o le preguntamos a otro, yo no tengo claro si he nacido de Dios. Bueno, pues mira, esto es una buena respuesta. Hay cosas que ya dices, es que no, se acabó, ya está.
esto no, y esto no, 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 no. Y algo viene, está en tu interior que te dice, solo a Cristo y solo a Cristo. Claro, el incrédulo dice, pues vaya aburrimiento, ¿no? ¿No habéis oído a veces? Dice, no, es que si me junto con algún cristiano, un verdadero cristiano, es que está hablando mucho de Dios. Pues normal. Dice, pues me voy a buscar otro que es casi cristiano, ¿no? Que me hable un poco de aquí y un poco de allá. Y eso es muy atrayente para la gente que no tiene las cosas claras. Es muy atrayente. Pero ahí no hay nada que... Ahí no hay beneficio, no hay fruto. No conocerás nunca a Dios. Porque ni esta misma persona tiene un evangelio claro. No hay claridad en él. Entonces, busca la luz. Busca la luz. Cuando alguien está muy, muy frío, como un témpano se llama témpano, ¿no? Un trozo de hielo. Cuando estás muy frío, lo que sientes en tu corazón es de que dices, si yo me siento al lado de un cristiano que tiene fuego, ¿qué va a pasar? Al lado del fuego, ¿qué hace el hielo? Me derrito, desaparezco. ¿Ves? Pero son realidades. Entonces, echamos de menos, claro que sí, hay hermanos que echas de menos, que de vez en cuando te gusta, necesitas estar con ellos. Echas de menos ciertas cosas que no tienen nada que ver con algo que a Dios no le agrada. Eso sí que mejor, no hay que echarlo de menos. Dice, apartaos, apártate. Y si obedecemos todas estas cosas que hablamos a veces en 3/4 de hora, intentamos centrarnos bien y coger los puntos clave, repasarnos en nuestra Biblia y ponerlos por obra, verás cómo nuestra vida cristiana avanza. Avanza hacia la luz. Avanza hacia la luz. No vas haciendo paradas, ¿no? Como en la carrera ciclista o no sé cómo se llama, que haces una paradita. O en bosses, mejor, porque hay que parar. No necesitas ni poner ruedas nuevas, ni llenar de combustible, ni nada. Tú estás en la pista, estás tirando. Cuando un Fórmula 1, fíjate que mezcla, va a pleno rendimiento, ese es el momento donde se gana la carrera, cuando no se baja el acelerador, cuando en los monitores ven de que la velocidad de ese vehículo está continua a tope, es señal de que va a tener un buen puesto. Y eso es estar... Y así es como hay que vivir. No hay que hacer ninguna parada. Hay que continuar. A veces parece una vida cristiana muy sacrificada, lo es. ¿Sabéis por qué? Porque la recompensa es incalculable. O sea, si no somos capaces de negar ciertas cosas, echamos de menos hasta cosas tal que todos sabemos, es muy difícil. Es muy difícil, ¿vale? A lo mejor no llegamos ni a terminar la carrera. Bueno, tenemos estas 3 cosas que parece que no arranco. Cuando encontramos un punto y coma, leer la Biblia a veces conlleva saber este tipo de gramática. Cuando hay un punto y coma, indica una pausa en la escritura. Más o menos, no he descubierto mucho, lo sabíamos, más o menos, ¿no? Cuando pones un punto y coma es que la frase anterior como que para poder continuar, pero no de la misma manera que cuando hay una coma y no de la misma manera cuando hay un punto. Estamos hablando de un punto y de una coma. Ahora hay que saber por qué, porque si sabes eso, cuando estás leyendo la Biblia, como lo sabes, dices,
ha parado, pero continúa con el mismo tema. Vamos a decirlo en otras palabras. O para unir frases, dice que están relacionadas entre sí, pero podrían funcionar de una forma independiente. O sea, lo que hemos separado con un punto y coma, estas frases sin el punto y coma podían existir, o sea, tener sentido separadas. Podían tenerlo. Para eso es un punto y coma, para separarlas, pero no del todo porque no se puede, porque vas tocando el mismo tema. ¿Qué tema? Pues lo que hemos hablado. Pero ¿cómo se hace práctico esto en esta escritura? Pues decimos, y para que vivas tú y tu descendencia, punto y coma. Ahora, condiciones. Amarás al Señor, tu Dios, número 1, que ya hemos hablado un poco. Vamos unos versículos, o sea, unos capítulos atrás en el mismo libro, en el capítulo 6 y en el versículo 1. Porque lo que quería enseñaros es que lo que dije hace un ratillo, el Nuevo Testamento aparece en un momento determinado, por escritura, por los acontecimientos que ya han pasado, se recopilan datos y demás y se escribe, diferentes escritores. Pero no aparece así de la nada, ya viene hablándonos de lo que va a ocurrir, viene hablándonos del Mesías. Es como una preparación del Antiguo Testamento al quien iba a venir, iba a redimir al mundo, siendo el Cordero de Dios. El último sacrificio y nunca más va a ser, nadie podía buscar ni va a ser perdonado por ninguna otra cosa, solo por creer de que Cristo sustituyó tu vida y la mía en una cruz. No va a haber más. ¿Sí? Entonces, ya nos viene preparando y en el capítulo 6 y en el versículo 1 voy a leer unos cuantos. Estos, pues, dice, son los mandamientos, estatutos y decretos que el Señor, vuestro Dios, mandó que os enseñase, para que los pongáis, dice, por obra en la tierra, dice, a la cual pasaréis vosotros para tomarla. Esto es lo que tenéis que hacer cuando paséis a la tierra que os he dado para poderla tomar y vivir de acuerdo a lo que yo mando, a lo que a mí me agrada, para lo que yo he preparado esta situación, la he preparado para algo. Bien, número 2, dice, para que temas al Señor tu Dios, guardando todos sus estatutos, todos sus mandamientos, que yo te mando, tú y tu hijo, ¿vale? Y el hijo de tu hijo, dice, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados, ¿vale? Dice, oye pues, Israel. Y Israel tiene que ver con todo el pueblo de Israel. Dice, oye pues, oh Israel, y cuida, precaución, cuida, esfuérzate en cuidar que todo esto se haga de acuerdo como se está diciendo, que se ponga por obra. Cuando leemos esto en el Nuevo Testamento, ahora vemos, al leer esto, de que no eres algo exactamente solo del Nuevo Testamento, no seáis solo oidores, sino que hacedores. Pues ya en el Antiguo Testamento, que era la preparación, ya nos lo dice, y se lo dijo al pueblo de Israel. Y ahora la Iglesia de Cristo es el nuevo pueblo de Dios. Y nos dice lo mismo. Dios tiene un patrón y no cambia. No cambia. Y hay que seguirlo, ¿vale? Por obra, para que, dice, te vaya bien en la tierra, dice que fluye leche y miel. Y os multipliquéis. Dice, como te ha dicho el Señor, el Dios de tus padres. Oye, Israel. Aquí podemos ver, oye, Iglesia de Cristo, óyela.
Dice el Señor Jesucristo, nuestro Dios. Jehová, el Señor, ¿cuántos son? Uno. Nosotros creemos en la Trinidad, no son tres dioses. ¿Correcto? No son tres dioses. El Señor dice, uno es. Dios es tres personas unidas en una misma esencia. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Eso es lo que nosotros creemos. No somos unicitarios. No. Solo Jesús, no. Creemos en Jesús, por supuesto, es el principal. Pero nuestro Dios es Padre, Hijo y Espíritu. Bien, uno es. Seguimos 2 versículos, 3 más. Y ahora dice lo que llevamos intentando pues ir viendo, que era el punto número 1, y ahora dice, y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma, de todas tus fuerzas. Hemos leído y leemos esto en el Nuevo Testamento. ¿Lo hemos leído de la misma manera, muy similar? ¿Sí? Pues es lo mismo. El Señor ya lo dijo, es la misma manera. Dios quiere que nos libremos, que tengamos una vida plena y nos dice cómo. Sigue estos mandamientos, síguelos. Dice, no, es que yo no quiero que nadie me gobierne. Ya, pero porque tienes condición de rebelde, porque hijos de rebeldía, porque hemos nacido sin Cristo, sin esperanza y sin Dios. Y eso está en ti, brota en ti, es así. Entonces a mí no es que me agrade ni me moleste. Ves a una persona que no es cristiana y hace cosas puramente de que no es cristiana. ¿Qué vas a hacer? Lo que no está bien es confesar una fe cristiana y hacer algo diferente. Eso sí que no está bien. ¿Ves? Entonces, bueno, lo tenemos en el Antiguo Testamento hasta con todas tus fuerzas. Dice, y estas palabras dice que yo os mando hoy estarán sobre tu corazón. Sobre tu corazón. Ahora miramos un poco esto. Y sigue diciendo, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino. Instruye a tu hijo en su camino, hablarás con él de sus maneras de vivir, de pensar y demás, continuamente. Y al acostarte. ¿Y cuándo? Te levantes. O sea, está hablando de un día completo. Acostarse, levantarse, ir aquí, ir allá. En la constancia de esta instrucción. Esto es lo que Dios nos manda, ¿vale? ¿Cuántas familias vemos a veces que no tienen fe como para decir, bueno, yo me convierto, yo me entrego al Señor y deseo que mi familia les conozca? Pues mira, es más que un deseo, es que el Señor te ha llamado a ti para que tú puedas comunicar el mensaje a tu familia. ¿Sí? Pues bien, ya tengo el motivo para irme. Cuando Dios quiere, cuando estés preparado, y si ese es el plan de Dios, adelante. Yo, personalmente, evangelicé a mi familia todo lo que pude, pero no, como hemos vivido siempre lejos, pero Dios puso siempre cristianos cerca de ellos, siempre evangelizándoles, haciendo ese trabajo. Tuve el privilegio de poderles bautizar en agua a los 2. ¿Ves? Yo personalmente no estaba siempre con ellos, pero Dios hizo su obra. Dios hizo su obra porque es su promesa. Mi suegra igual, continuo. Hoy por hoy, cristiana, ya años, bautizada en agua. Nosotros no estamos allí, pero el Señor hace su obra.
¿sí? Tus hijos en todo y al acostarte y cuando te levantes, versículo 8 dice, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos, entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas. Podríamos aclarar un poco de qué está hablando, ¿vale? Hay cosas que eran literalmente, como se está diciendo, en la indumentaria de un judío de los tiempos de estos tiempos y hasta los tiempos de Jesús. Los judíos piadosos o que seguían pues, bastante de cerca pues, la religión judía y demás, ellos llevaban unas cajitas aquí donde tenían unos versículos atendiendo a esto. No sé si se los habéis visto en alguna foto o alguna cosa. Y también se ponían como unas cintas que habían versículos y aquí siempre colgando. Está haciendo referencia a esto. Pero ahora esto lo podemos aplicar en una representación, no sé si es la palabra del todo correcta, a nuestros días. Los mandamientos, las ordenanzas, las cosas de Dios. En medio dice que en nuestro frontal, entre tus ojos. Si vemos el Nuevo Testamento, encontramos que el Señor quiere cambiar nuestra manera de... ¿Sí? Nos advierte de nuestros ojos, ¿sí? Tema peligroso, la verdad. Y ahí encontramos que la palabra de Dios, dice, tiene que estar siempre presente en nuestro pensamiento. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu pensamiento. ¿Ves? Esto era algo que iba a pasar en otra manera. Ahora ya la Iglesia no lleva una cajita aquí, porque dice que yo pondré mi ley, mis estatutos y mis mandamientos, ¿dónde los pondré? En el corazón, en nuestro espíritu. Bien, ¿ves? Sombra y figura de lo que había de venir. Los profetas antiguos profetizaban acerca del Mesías. Ellos, el Señor, va a venir. Y fíjate el cambio que hemos experimentado, ¿no? De estas cosas, que eran bastante físicas y visibles, a una vida totalmente espiritual, con una obra en el espíritu del hombre, dentro de él. La palabra de Dios cambia nuestra manera de pensar para que cambie nuestra manera de vivir. Si yo pienso de una manera, yo vivo de esa manera. Si yo pienso como Dios piensa, yo viviré de una manera cristiana, seguro. Y encontramos esto en tu mano y en tu frontal. Hablas de los postes de tu casa. Aquí la aplicación sería en el hogar. En el hogar. También había unas escrituras, unas cajitas que tienen su nombre en los portales, en la entrada de una casa de un judío y demás. Pero nosotros ya no estamos en esa situación. Pero nuestros hogares cristianos. A veces nos encontramos que tenemos a la puerta, bueno, pues un cuadrito o por dentro con un versículo. No habla de esto. Habla de que nos gusta ver, gira la cabeza y en nuestra casa ves un versículo. Y dices, siempre estás recordándote la palabra de Dios. Dices, es que eso como que puede que me sature. No te vas a saturar. Dios te va a dar un corazón que lo que vas a tener hace el efecto contrario. El agua viva que sacia la sed es de tal manera, tiene tales características, es algo espiritual, dice que te va a dar más sed.
y más ganas, y más deseo, y más... Es algo que es imparable e infinito, porque viene de parte de Dios. ¿Sí? No puede parar. Y cuando el hambre y la sed paran, son señales. Y tu conciencia y el Espíritu Santo, si has nacido de nuevo, nos va a alertar. Cuidado, 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 cuidado. Precaución. Te estás alejando de mi palabra, tus pensamientos se están volviendo a lo mundano, a lo carnal. ¿Sí? Y al principio encontrábamos algo que tiene que ver. Y estas palabras dice que yo te mando estarán sobre tu corazón. Yo tengo aquí otra versión de otra Biblia que dice, debes de comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandamientos que hoy te entrego. O sea, estos mandamientos dice que van a estar sobre, y el sobre que de nuestro hoy de hoy es gobierno. Cuando algo está sobre mí, por encima de mí, y no quiero salirme de esa cobertura, lo que estoy diciendo y lo que estoy viviendo es que estoy viviendo bajo un gobierno. Yo no quiero, ni ningún creyente quiere vivir ya bajo el gobierno de Satanás. No quiere. No quiere. Pero si a uno que no ha escuchado nunca, que Dios le ha llamado, empieza a escuchar el Evangelio, hay que decirle que estás gobernado por el príncipe de este mundo. Dice, bueno, ¿y cómo puede ser esto? Pues bueno, como conocemos las Escrituras, no hay que darle un sermón, pero si hubiera que dárselo, se le da. Dice, vamos a sentarnos y vamos a hablar. Y puedes recorrer, como hizo Pablo por la unción del Espíritu Santo, recorrer desde el antiguo y el principio del Antiguo Testamento hasta sus tiempos. Y habló, y habló, y habló, y hizo un recorrido. Y ese recorrido vino por la unción del día de Pentecostés, porque ellos ya habían nacido de nuevo, nos lo cuenta Juan, y sopló sobre ellos el Espíritu Santo, y nacieron de nuevo. Pero necesitaban, dice, esperar aquí para que venga sobre vosotros el poder de Dios. Y en ese poder Pedro empezó a hablar y hablar y hablar. Y ahí ocurrieron, bueno, lo que más o menos conocemos. Vale. Uno de estas condiciones la estamos viendo. Amarás al Señor. Amaremos al Señor nuestro Dios con todo lo que somos, ¿sí? Veíamos que una condición tiene que ver con una cláusula obligatoria. Es una cláusula obligatoria de la que depende la validez de que esto se llegue a cumplir en nuestras vidas o no. Hay una cláusula, ¿sí? Bueno, vamos a ir al punto número 2 y ahí acabamos. Porque son temas que merecen estar un ratillo, pero el tiempo es el tiempo. La segunda que vemos dice, atendiendo a su voz. Amando al Señor, atendiendo su voz, y lo tercero que era, siguiéndole. Y ayer hablaba también, cuando tú comentaste, Olivia, lo de los seguidores, y hablaba con Roberto, y es verdad. Y eso es bueno que nos lo enseñen. Hay creyentes, hay seguidores de Cristo. Y se ha hecho una buena diferencia de lo que es una cosa y lo que es otra. Entonces es importante decir, bueno, yo como creyente o como cristiano, ¿en qué estoy? ¿Soy un creyente? ¿Soy un discípulo? Eso es bueno saberlo. Atendiendo su voz, obedeciendo con fe la voz de Dios. Obedeciéndola. Esto sería la segunda parte, ¿vale? Pero digo, ¿cómo se puede amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todo nuestro ser,
si luego paso al segundo punto que me dice atendiendo o obedeciendo la voz de Dios? No puedo. Porque tendré tantas voces en mi mente, porque como no amo al Señor mi Dios con todo, habrá muchas voces. Y como no estoy bien ubicado, bien centrado, no voy a saber exactamente cuál es la voz del Señor para poderla obedecer. Pero es que quiero seguir los puntos. Pues empieza por el primero y desarrolla el primero. Ama al Señor tu Dios. Sobre todo. Lo tengo claro ya. Segundo, aprendo la voz de Dios, sé cómo le escucho para obedecerla. ¿Sí? No nos vamos a parar ahí. Y luego lo último que era siguiéndole. También hablábamos de esto. El seguidor, el discípulo, vemos el ejemplo de los discípulos cuando Jesús dice, y pasando por el mar de Galilea, ¿os acordáis? Dice, y les dijo, ¿y qué hicieron? Dejaron todo, ¿y qué hicieron? Le siguieron. Ese es el discípulo. Lo deja todo y le sigue. No, es que Señor, tú sabes que esto, lo otro. No te preocupes. Si antes que tú lo pienses, el Señor ya lo sabe. Tengo esa fe, la necesito. Es que la necesito. Si quiero ser cristiano, necesito esa fe. Y esa fe no la produzco yo, es un regalo de Dios. Si nunca has hecho una oración hacia Dios, dile, dame fe. Ayúdame a confiar en ti. Quiero que lo que yo oigo se haga real en mí. Ten ese deseo y Dios cumplirá tus deseos. Proverbios 37. Y Él concederá los deseos de tu corazón. Y vamos a añadir algo, aunque no se puede, porque en Apocalipsis dice, no añadáis ni quitéis nada de esta Biblia. Pero bueno, como está dentro del contexto, podemos decir, se me ha ido. Sí, y añadimos, si están dentro de su voluntad. Eso no lo sabemos. Todo lo que esté dentro de la voluntad de Dios, lo va a cumplir. Lo va a cumplir. En el tiempo, en la manera, en la forma que Él tiene. Y hay que confiar porque, mira, Dios no es un hombre que comete errores, que lo hace lo mejor que puede, pero no es suficiente. Hay un tema también. Dios lo hace perfecto en el momento perfecto. ¿Tienes la fe? Tensa tu arco hasta que puedas. Ténsalo, 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 ténsalo. Suelta la flecha. Cuanto más tenses, vas a alcanzar más por la fe. Si tú tiras del arquito así, ¡ay, es que está muy duro! Tira, esfuérzate, tira, usa la fe, suelta y vas a llegar muy lejos, muy lejos. Entensando el arco. ¿Sí? Pues yo por mi parte, hasta aquí. ¿Vale? Pues hacemos una oración, acordémonos los unos de los otros de orar, los unos por los otros, atendiendo nuestras necesidades, hacer lo que tenemos que hacer. Dejar un poco de espacio también para no ocupar todo nuestro devocional de la mañana, ocuparlo, Señor, dame. Sí. Pide un poco para tu hermano, que también está necesitado, ¿no? Y eso solo lo sabe Dios y lo sabemos cada uno de los que tenemos nuestro devocional, ¿sí? Pues amén. Señor, que cumples tus promesas, porque eres un Dios de pactos, cumpliendo, Señor, tus deseos en nosotros.
Tú ves a las personas, Señor, individualmente y la ves, Señor, globalmente. Todo tiene un plan, una misión, que solo tú sabes cómo hacerlo, porque ya lo tienes preparado. Esta semana, Señor, que tu palabra tenga un lugar preferente en nuestro espíritu, Señor. Que nuestra mente cambie por causa de tu palabra. Que nuestra mirada, Señor, se alce al cielo, a donde tú estás. A donde tú, Señor, estás sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Que no tengamos esos temores y miedos de que no podré, de que tengo que intervenir yo antes que tú. Ese es el diablo, ya lo sabemos, Padre. Gracias por toda la alerta y toda la cobertura que nos das a la Iglesia. Por cada uno de los que estamos aquí, Padre, te pido por ellos. Que nadie se pierda, Señor, sino que todos procedan al arrepentimiento, porque es tu plan. Todos los que están aquí, tú nos has llamado. Ayúdanos a avanzar en el servicio, en la Iglesia, en ser uno en Cristo Jesús. Que esta semana, Padre, podamos sentir tu protección, que pensemos lo que vamos a decir y hacer antes de hacerlo, que busquemos, Señor, la luz y a los hombres y las mujeres de luz, que estemos alerta para que no seamos robados lo que tenemos, lo que tú nos has dado. En el nombre de Jesús, Padre, gracias por todo. Amén. Que no se desvíe mi alma, que tras cosas vanas no se eleve mi corazón. Que